I'm going to ask you to stay with me here because we are going to start a round table. Comenzaremos ahora con la mesa redonda que tiene por título Diferentes alternativas de habitabilidad. Para ello se unen a esta mesa Elisa Pozo, de la Fundación Matia, Carlos Rodríguez, de CEAPAT, y Jon Luqui, alcalde de Urretxu. Un fuerte aplauso, por favor. Kaixo. Buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto teneros a todos y todas. Si necesitáis, efectivamente, ya veo que venís preparados con los traductores. Bien, vamos a comenzar contigo, Carlos. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien, así me gusta, con buena actitud. Carlos Rodríguez Mau, arquitecto en CEAPAT Imserso, Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. ¿A qué situaciones y realidades dais respuesta en CEAPAT? ¿Quiénes son vuestros clientes y qué tipo de relación tenéis con ellos? Bien, nosotros en el CEAPAT funcionamos como una oficina técnica, prácticamente en asesoramientos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas y haciendo un especial hincapié en las personas mayores y las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que digamos que las personas se pueden poner en contacto con nosotros en multitud de situaciones y en multitud de, digamos, de situaciones en cuanto a la procedencia de esa demanda, ¿no? Igual nos llama una persona que tiene un problema de accesibilidad en su entorno más inmediato, puede ser su vivienda, puede ser su edificio, puede ser el lugar donde trabaja o puede ser un espacio que recorre en su día a día o circunstancialmente, ¿no? También puede ser un profesional que esté desarrollando un proyecto, no sé, pues de un cohousing o una residencia para personas en situación de dependencia y pues puede venir al centro y nosotros revisaremos ese proyecto, digamos, en una reunión conjunta y lo bueno que tiene es que es como un intercambio de opiniones, ¿no? Nosotros lo que decimos o las observaciones que hacemos no son ejecutivas. Es decir, no emitimos un informe y decimos, no, ya ahora tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Simplemente debatimos sobre el proyecto, vemos cuáles son sus fortalezas, vemos si tiene alguna debilidad, cómo se podrían solucionar. Puede ser también nuestro cliente una administración pública, ya sea un ayuntamiento, puede ser una comunidad autónoma, puede ser la administración central, puede ser una empresa que esté desarrollando, por ejemplo, pues no sé, un baño para un aseo público para exteriores y quiere ver, pues bueno, si están incluidos todos los requisitos de acceso. ¿Con esto qué quiero decir? Que nos llegan preguntas y sugerencias y consultas desde muchos ámbitos y nosotros intentamos dar respuesta a esa necesidad. A cualquier necesidad estamos hablando, personalizada. A cualquier necesidad. Somos muy ambiciosos en la posibilidad de dar esa respuesta, ¿no? Y si no la sabemos, pues investigamos o vemos a ver quién puede tener algo que aportar en esa dirección, ¿no? Es decir, que intentamos acompañar y siempre pues, decir algo, ¿no? Aportar. Muy bien, muchas gracias. Elisa Pozo, investigadora responsable de diseño arquitectónico en el Instituto Matia. Elisa, en Matia estáis apostando por un cambio de modelo mucho más allá, quizá, de las dos opciones mayoritarias habituales, ¿no? ¿Queréis saliros un poco de eso? Háblanos, por favor, de las propuestas. Tenéis un par de propuestas muy interesantes. Una es viviendas con apoyos de Lugaritz y otra viviendas en unidades de convivencia de Egurtzegi. Bueno, pues en primer lugar, en nombre de Matia Instituto, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí en esta mesa. La Fundación Matia tiene una trayectoria ya de larga tradición, ¿no? En todo lo que son los cuidados y la gran apuesta es entender que no solo estamos hablando de cuidados, no solo estamos hablando de una organización y una gestión de esos cuidados, sino también apostar por un diseño. Y es ahí, en esa innovación, donde quisimos dar un paso más allá de ese binomio que existe entre vivienda y residencia como únicas alternativas. Empezamos a ver proyectos de cohousing, está el modelo danés también de viviendas con apoyos y quisimos aprender de esas experiencias en el extranjero y adaptarlas, no copiarlas, sino que hay que adaptarlas al contexto y a la cultura local. Entonces, los dos proyectos son Egurtzegi, en Usurbil, y Lugaritz, viviendas con apoyos aquí en Donosti. Y los dos proyectos ofrecen una visión innovadora en dos aspectos. Lugaritz, las viviendas con apoyo, son viviendas que están en régimen de alquiler y no ofrecemos dentro unos servicios, una cartera como si fuera una residencia, sino que hay una gestión del caso y los servicios se proveen
en coordinación con la comunidad. Es decir, la persona en una situación de dependencia va a vivir a estos lugares y a medida que va necesitando en concreto unos recursos o unos servicios, se va articulando en coordinación con lo que tenemos a disposición en esa comunidad. Pueden ser servicios públicos, privados, las redes también de voluntariado, es decir, pero entendiendo que estamos dentro de un ecosistema. En Usurbil, Egurtzegi, la apuesta es por evolucionar el modelo de residencias que conocemos, apostando por una nueva tipología de diseño basada en unidades de convivencia, que es, yo lo llamo el efecto Matriuska. Estamos hablando de no estar en habitaciones, sino en estar ya en pequeños apartamentos, todos ellos organizados en unidades de convivencia, que al final son pues, una vivienda también con personas que conviven en el día a día, y todo ello organizado en 4 volúmenes que están en continuidad con ese paisaje y esa comunidad que es Usurbil. Ese entorno, ¿verdad?, que los Exacto. arquitectos y arquitectas tan presente tenéis, que a veces se nos olvida que también es curativo y que también es sanador y lo necesitamos tener, ¿no?, adecuado. Muchas gracias. Jon Luki, a mi izquierda, alcalde de Urretxu, es una localidad guipuzcoana que está al sur del territorio. Lleváis ya tiempo formando parte de un proyecto de experimentación y testaje llamado Urola Garaia Zaintza Lab. Es un proceso que comienza hace más de una década, el proceso en sí, luego ya está el proyecto, ¿no?, cuando se va materializando, porque creo que lo pusisteis en marcha en enero del 2022, si no me equivoco. ¿Puede ser? Sí, tiene una visión no tanto local, sino de la comarca de Urola Garaia, que a nivel de territorio será la más pequeña quizás de lo que aquí se entiende por la provincia. Somos unos 25.000 habitantes y llevamos efectivamente unos 10 años trabajando en lo que ahora ya se empieza a denominar, supongo que habrá salido hoy muchas veces la palabra ecosistema de cuidados, que realmente es como una puesta a punto de los antiguos sistemas de atención de los servicios sociales de los ayuntamientos en una visión muy comunitaria. Y efectivamente, después de 10 años de reflexión, de planificación, sacando tiempo, que es una de las cosas que desde las administraciones públicas yo creo que más nos cuesta, tiempo para pensar en el futuro incluso, porque nuestros tramos de actuación son de 4 años, luego también partimos con un hándicap muy grande, pues nos puso a tiro la posibilidad de hacer un proyecto de experimentación que persigue en realidad la mejora y el fomento de cuidados innovadores en domicilio desde ese punto de vista de que antes también se comentaba, ¿no?, las personas cuanto más tiempo están en casa en buenas condiciones, pues bueno, su calidad de vida se entiende que claramente mejora. En este caso, este proyecto sí está destinado a personas dependientes. Dentro de nuestros ecosistemas tenemos servicios de todo tipo. Y luego se apoya en una característica muy propia de nuestra comarca, donde hay capacidades de perfil ortoprotésico, de productos de apoyo y de sistemas avanzados de neurorehabilitación, por circunstancias que también vienen de nuestro pasado presente industrial, pero de un proceso de cómo o qué nos deparaba el futuro. Entonces, ya hace bastantes años hizo un plan en el que se veía el aspecto sociosanitario como un eje de trabajo y de preparación y de un eje económico, en realidad, donde vamos cambiando una perspectiva de hacer a cero a trabajar con personas. Seguiremos profundizando sobre ello porque sin duda que son proyectos que son complejos, ¿no? Ad, me vas a permitir que te haga la pregunta en español, sé que tienes la traducción. Hemos escuchado tu ponencia. Sin embargo, en esta ocasión te gustaría hablar de un proyecto concreto, Tecnología en Casa, que forma parte del proyecto europeo SMILE. ¿En qué consiste, a qué problema responde y a quién está destinado este proyecto? Now I hear myself. 1 second. Yeah. What I already explained, it's about trying to use information from sensors, data that we collect in the house, and based on algorithms that have been developed, try to give suggestions to the older person to do something different, to go for a walk, social inclusion, what we have with a nice word as we call it. That's what we're doing.
So we are introducing more different technologies in the homes of an older person with dementia. So we concentrate here on a person with dementia. And yeah, that gives a lot of unexpected things, but also new insights in how to approach these people, but also their informal caregivers and of course, the whole team around a person with dementia. And I should say that or maybe that would be your next question, but it's also due to the fact that we have shortage of nurses, of course, like in other countries. But in the Netherlands, we had in the past a policy that everybody could go into an old people's home or nursing home, even with a mild impairment. So at a certain time, up till 7, 8 years ago, we had 10% of older people 65 plus in such a home. Now it has been reduced to 3 to 4%, like in most countries. So that has caused an enormous pressure on, that's a change in attitude. You don't go to a nursing home so simply anymore, like in the past, so that the state is taking care for you. Everybody's paying for you, the taxpayer. No, you have to do it yourself. And that attitude is now there, and we need now a lot of technology to support that. So that's the big shift in the Dutch care for older people, I would say. Sí, bueno, y no solo en Netherlands, sino yo creo que también aquí tenemos ese reto, ¿no? En común, sin duda. Todas las personas que estamos aquí tenemos puesta la mirada en las personas, en lo que necesitan. Nos intentamos incluso adelantar a sus necesidades, nos adaptamos. Carlos, pero en ocasiones no es fácil avanzar en la implementación de aquello que queremos hacer. A veces toca justificar demasiado los proyectos que queremos llevar a cabo. Y pues la financiación. Verdad es que me alegra que me hagas esta pregunta, ¿no? Claro. Bueno, porque aunque parezca mentira y toda la mañana llevamos oyendo hablar de tecnología, de su implantación, ¿no? Y bueno, nosotros que tenemos la experiencia del trato directo con el usuario, nos damos cuenta que toda esa tecnología hay que implementarla, a veces tecnología o a veces soluciones que son de arquitectura, de urbanismo, obviamente hay que implementarla en los espacios construidos, ¿no? Y lamentablemente, y todavía en pleno siglo XXI, pues tenemos que estar, como bien decías en el enunciado de la pregunta, justificando el por qué hay que colocar una rampa, el por qué hay que colocar un bucle de inducción, el por qué hay que aumentar el nivel de iluminación o por qué hay que colocar unos rótulos con unos pictogramas, con un contraste de color, etcétera, ¿no? Porque nosotros vemos siempre la accesibilidad de una perspectiva integral, ¿no? Absolutamente para todas las personas. Es decir, hay que conocer a la persona, hay que conocer cuáles son sus necesidades desde el punto de vista de la inclusión. No solamente se trata de hacer espacios accesibles, sino hacer espacios inclusivos, espacios donde se puedan desarrollar como personas desde un punto de vista físico, mental y social, ¿no? Entonces, ya te digo que muchas veces ocurre eso, justificar. Es un derecho, la accesibilidad es un derecho reconocido. Igual que no explicamos otros derechos, porque ese es recurrente el tener que en una comunidad de vecinos, por ejemplo, al resto de propietarios, el por qué hay que instalar una determinada cosa con los administradores de finca o incluso con administraciones, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar esa propuesta de actuación, ¿no? Y luego está la frustración, y aquí seguro que más de una persona la puede sentir, de ver todas las implementaciones tecnológicas que hay en el mercado o incluso soluciones que tienen que ver con el diseño arquitectónico y la construcción, pero que no hay presupuesto para ejecutarla, ¿no? La solución existe para que esa persona pueda desarrollar su vida de una forma inclusiva, pero o no hay presupuesto o no llega o no es suficiente, ¿no? Entonces, esa frustración de decir, hay solución, pero no hay recursos económicos para poderla implementar, ¿no? El resto también tenéis esta perspectiva, este sentir, quien está en lo público, que le pasa quizá a la hora de tener que financiar algo privado y quien está en lo privado, que quizá el acceso a veces a la financiación resulta complicado. Elisa. Sí, sin duda es un reto y luego además, de forma complementaria a lo que comenta Carlos y que se comentaba también en la presentación de Sara previamente, como el diseño y que esos diseños no sean lo que llamamos ortopédico, que al final un buen diseño, que sea bonito, que sea agradable, que esté integrado y que estemos apostando por un entorno doméstico, hogareño,
y que esté implementado en los hogares. Todo eso requiere también un cambio de mentalidad que no esté solo resolviendo necesidades puramente técnicas, sino que todo eso tiene que estar integrado y también ahí habrá un cambio cultural y un salto en que todos esos productos los pueda consumir una gran mayoría. Yo creo que por ahí también van los futuros desarrollos. El cambio cultural, ¿creéis que ya se está dando? Entiendo que sí, por algo estamos aquí, ¿no? En este foro, en este congreso. Pero, ¿dónde estamos? ¿Cuánto falta? ¿A qué retos nos estamos encontrando en estas colaboraciones público-privadas que son fantásticas, son necesarias? ¿Qué más hace falta? Porque también estamos aquí para, voy a decir, pedir, ¿no? Es decir, siempre está bien poner en el centro aquello que todavía necesitamos desarrollar en conjunto. Quizás desde lo que es una administración, aunque con muchos matices, porque todos estos proyectos realmente, en nuestro caso hay empresas privadas, hay institutos, universidades, escuelas de formación profesional, están sobre todo en el centro, que es un poco también el gran debate de los usuarios y sus familias. El reto principal para mí es que haya, no voy a decir nada nuevo, pero una planificación constante y lo bastante amplia como para que cada 4 años no se decida cambiar de objetivo, que es un deporte muy políticamente extendido. ¿Vale? Cada vez hace más falta porque la realidad avanza más rápido cada vez por el tema tecnológico, en nuestro caso, en el caso de Guipúzcoa, claramente por la demografía. Y luego muchas veces sí es verdad que también se echa en falta cierto liderazgo. No es, lo digo como autocrítica, en el sentido de que orquestar tantos intereses continuamente cansa, pero sí que es una de las cosas que yo, por ejemplo, en la gestión de lo público detecto. Falta mano izquierda, mano derecha, bajo mano, alto mano, para realmente marcar unos criterios. Luego el premio está en que las cosas salen. Nosotros con Matías, en el caso de Matías, nos asesoraron porque nosotros les pedimos hace varios años que nos ayudaran a pensar. Dedicamos, como decía antes, un tiempo y luego la planificación, pues bueno, yo como alcalde cada 4 años habrá uno en mi pueblo por defecto. La cosa es que recoja una partitura que sea tocable. Que sea orquestable. Claro, igual que yo recibí una. Ese es un poco el gran reto. Y no es nada fácil, ¿eh? En una realidad muy líquida y muy cambiante es complicado. Sí, la velocidad de la que hablamos, ¿no? Que también nos la permite la propia tecnología, sabemos que todas estas tecnologías pueden dar respuesta a muchas cosas. En el caso de tu experiencia, que es tremendamente dilatada, ¿sientes que tanto, por ejemplo, en tu país como aquí, vamos más o menos en la misma dirección o hay diferencias, por ejemplo, por países todavía, digamos, muy grandes que nos alejan en lugar de ir quizá a un lugar común a nivel europeo y traccionar desde la Comunidad Europea? Yeah, I think there is, of course, the European Commission, as we heard this morning, is stimulating a lot of cooperation between countries. That helps. So, yeah, also with our experience, we have been working together for 20 years with Matea in the past, a long time ago, with some other companies present here. That helps a lot. So I don't think technologically there is any difference between the countries. Culture, yes. I told you already about the 10% 65-plus people in our country only 6-7 years ago. That was a big difference, what I noticed here with people in Italy, Spain, Portugal, who are more family caregivers than we used to be. And maybe still you are, so that's nice. We're trying it. Yeah, I know. You have also younger people who are moving away and so on, so there are more difficulties as well. So that's definitely a difference in culture. But also, there are, and not to forget that, there is a big difference in the welfare organization, the welfare state, and the reimbursement. We have a system of competition in the health insurance companies, which the government believed it should decrease the cost of care, but it has not done so. In fact, the reality, after the US, it seems we are the most expensive healthcare. We have the most expensive healthcare system in the world.
but also the best care, I should say. We are always also ranked number 1 or 2, but with a very high price. Now we have elections in 3 weeks, and you see now some of the parties say we should stop with that healthcare competition because it has not contributed to a better healthcare. No, only more cost, because there are, you know, in the technology as well, a lot of doctors, but now I'm talking more about a cure, they are providing new hips, knees and so on because they get money from it. They get richer and richer if they implant a new knee or a new hip. You know, that's a bad stimulus. So that way, the new political parties want to change the system and go back to the old system, but that's probably not going to happen. Yeah. De forma que, disculpad, de forma que estamos viendo que cómo se gestionan las políticas públicas también, es decir, que cuando está un partido o no está otro, las cosas se frenan o se aceleran quizá, ¿no? Que como esto es algo compartido y es algo que está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? Porque lo mismo estamos hablando de Urretxu como estamos hablando de Holanda. Es interesante. Carlos, antes has comentado, ¿no? Si la accesibilidad es un derecho, ¿por qué, de alguna manera, ese derecho no está apoyado? Que en parte hay ciertas políticas que, por supuesto, lo apoyan, pero ¿qué más hay que hacer, ¿no? Antes has comentado que ahí hay un vacío. ¿Qué propones? Porque nos gusta ser proactivos, proactivas. Es complicado, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tener en cuenta a las personas. Es decir, yo que me muevo en el mundo del urbanismo y la arquitectura, ¿no? Aunque el centro atiende también a cuestiones que tienen que ver con el transporte accesible, con las tecnologías de la información y la comunicación, con los productos de apoyo, pero yo creo que claro, que hay que cambiar, ¿no? Los arquitectos tenemos que saber que el producto urbanizado o el edificio construido no es un fin en sí mismo. Es decir, no tenemos que resolver solamente una cuestión de volúmenes, de espacios, de normativas urbanísticas o de cálculo de una estructura, unas instalaciones o sus bondades en cuanto a la habitabilidad, sino que ahí van a vivir personas y que esas personas son diversas y la diversidad es muy grande, ¿no? Y entonces no podemos perder el norte de saber en todo momento que estamos proyectando para las personas. Y tenemos, desde mi punto de vista, la obligación profesional de conocer cuáles son las necesidades de las personas, por lo menos digamos, de la forma más en porcentaje elevado posible, ¿no? Es decir, en el momento que conoces las necesidades, la normativa de aplicación, en este caso, y teniendo en cuenta que la normativa de aplicación en temas de accesibilidad, como en general en todas, es de mínimos, es decir, te dicen los mínimos que tienes que cumplir, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con la buena práctica que no aparecen en las normativas y que hay que aplicarlas, ¿no? Y que además no tienen un coste económico elevado, es decir, un edificio accesible no cuesta más que otro que no lo es mucho más caro adaptar un edificio existente. Es verdad que la ciudad se ha ido construyendo a lo largo de los siglos y la accesibilidad, digamos, que es una de las disciplinas que le hemos incorporado pues, ya pues muy tarde, ¿no? Con lo cual hay muchísimo patrimonio construido y urbanizado que no es accesible, ¿no? Pero dentro de esas limitaciones presupuestarias, que obviamente son lógicas y existen, digamos que en todas las actividades que tienen que ver con la génesis, con la transformación, con la gestión de la ciudad desde todos los puntos de vista de todas las profesiones que intervienen, hay que tener en cuenta las necesidades de las personas, o sea, siempre. Y en el momento que eso es transversal, pues a partir de ahí empiezan a surgir unos ecosistemas, no ahora que esa palabra está tan de moda, saludables, ¿no? Es decir, cuando vemos una nutria en un río, ¿qué quiere decir? Que la calidad del agua de ese río es magnífica, que no está contaminado, que es un entorno, pues tenemos que empezar a ver esa diversidad de personas, ¿no? Con las cuales compartimos nuestra vida en nuestro ecosistema, que en este caso pues sería este salón de actos, ¿no? Donde las personas con movilidad reducida se tienen que situar en la parte inferior o a lo mejor en la parte superior si existe un acceso accesible por arriba, pero el resto de usuarios tenemos multitud de asientos donde podernos ubicar, ¿no? Pues bueno, pues intentar que cada vez todos podamos elegir, ¿no? En la misma proporción, en la misma medida, nuestras situaciones vitales, ¿no? Y a partir de ahí, pues, seguir trabajando, obviamente. Que haya equidad. Qué importante es también lo que tú hablas de la diversidad, ¿no? Porque quizá fuera la tendencia es hablar de
de las personas senior o silver como si fueran un colectivo, no como si fueran gran parte diversa de la población. Es decir, las necesidades son tremendamente variadas, pero sí entiendo que tiene que haber unos parámetros, como bien comentas, que hay que respetar, ¿no? Elisa, ¿por qué? ¿Qué parámetros son los que se necesitan implementar dentro de un diseño de un nuevo alojamiento que ya de alguna manera prevea lo que venga, más allá de que luego tengan que hacer ajustes por la personalización, ¿no?, requerida? Pues cuando hablamos de esa atención centrada en la persona, lo que comentaba Carlos, lo principal es pensar qué necesitan las personas. En el caso de los proyectos de Matia, las unidades de convivencia sí que hemos investigado y visto buenas prácticas en el extranjero que hablan de 6, 8, 20, 16, es decir, la pequeña escala. Luego hay que adaptarla, pero esa pequeña escala está confirmado que genera bienestar. ¿Por qué genera bienestar? Porque los estímulos negativos de estar conviviendo muchas personas a la vez en un mismo entorno, pues se reducen. Ya simplemente el hecho de vivir poquitos, ¿no?, en esa unidad de convivencia. El tema de la escala es fundamental y eso en los manuales también de urbanismo, de planificación de las ciudades, también se habla, cuando hablamos de entornos amables con personas con demencia, también se habla de esa necesidad de trabajar los volúmenes o las calles o los espacios de la ciudad, que haya oportunidades para que las personas se sientan más seguras, se sientan en un espacio de mayor calma, porque si nos fijamos en cómo están utilizados los espacios públicos, que podríamos abrir también ahí un gran debate, pero los espacios para la interacción, para el encuentro, para que personas que puedan tener pues mayor dependencia o mayor necesidad de apoyo puedan sentirse seguras o que puedan mantener su autonomía en ese entorno de proximidad, pues es un gran reto y es también algo que hay que pensar. No solo estamos hablando de viviendas, sino de ese entorno de proximidad. Entonces, en el caso de Egurtzegi, en Usurbil se ha configurado con esas unidades de convivencia pensando en la necesidad de ir trabajando en esos pequeños espacios que a día de hoy también están pensados con flexibilidad. Lo que comentaba al principio, estamos hablando de la organización, la gestión, los cuidados. A día de hoy las unidades no pueden ser de 8 y 10 porque requiere también adaptar los propios cuidados dentro del edificio. Bueno, están organizados de forma que cuando haya posibilidad de integrar esos servicios en unidades más pequeñas, podamos también hacer esa división efectiva dentro del propio funcionamiento del edificio, pero a día de hoy pues estamos trabajando con 19, 20 y también son entornos mucho más pequeños de lo que habitualmente conocemos con grandes plantas, ¿no?, en residencias. Y en el caso de Lugaritz, por ejemplo, pues la reflexión es también abrir posibilidades a que no solo es yo como individuo o yo como persona me mantengo en mi vivienda con todo lo que es la soledad no deseada, que también es un gran reto a nivel de toda la sociedad, y esa desconexión o brecha cuando llegamos a las residencias, ¿no? Tenemos que dejar nuestro entorno de proximidad. En Lugaritz se abre la opción a que haya viviendas donde podamos tener un cuidador o las parejas o las familias que necesiten apoyos o que no quieran renunciar a seguir cuidando. Una pareja, por ejemplo, donde bueno, pues el cónyuge pueda tener los primeros síntomas de una demencia, quizás no se quieren separar y quieren seguir cuidando. Y eso, en nuestra cultura, es fundamental también mantener esa posibilidad de que esos vínculos familiares y esos vínculos de proximidad tengan un espacio donde se pueda dar esa respuesta, ¿no? Sí, me parece muy interesante porque antes también comentaba, ¿no?, la cultura del cuidado. Es verdad que sí venimos de una sociedad donde la familia es importante, donde intergeneracionalmente nos hemos ido cuidando. Ahora de repente lo estamos perdiendo, pero es cuando más lo necesitamos implementar a un nivel también arquitectónico, físico, real, social, ¿no?, y económico y de mentalidad, esa cultura, ese cambio de cultura. Jon, según datos de BEAGI, el Observatorio Social de Guipúzcoa, en el 2022 hablaba que de la tasa de permanencia en el domicilio entre personas mayores, que era prácticamente del 75%. Vosotros también tenéis el objetivo de envejecer en casa, ¿no? Igual que hablamos de que hay personas que igual no quieren, puede haber otras que realmente digan, no, yo prefiero quedarme en mi casa. ¿Qué retos tenéis y qué oportunidades implica todo esto?
Lo que vendría a ser nuestro ecosistema local o comarcal tiene un poco de todo. Antes mencionaba, está articulado en torno a los servicios de Osakidetza, un hospital comarcal, ambulatorios, residencias, centros de día. Está articulado a través de este proyecto con la formación en temas ortoprotésicos. Tenemos una empresa, Gogoa, que trabaja en temas también de estudios de mejora, que bueno, está ubicado en Urretxu, porque en su día alguien tuvo la buena idea de que la acción de oro le ubicaba en Urretxu, trabaja en el mundo. Son temas de fabricación de exoesqueletos también. Tiene su... en nuestro caso, nosotros lo que vimos es que nuestro ecosistema tiene que dar diferentes oportunidades. Hay residencia, bueno, según perfiles, residencia, centros de día, centros de día. Lo que está claro es que nos está viniendo, de hecho, una ola que está cambiando completamente la manera en la que tenemos que funcionar. En nuestro caso, a nivel municipal, supuso la reflexión de si queríamos seguir haciendo aceras y cambiando aceras cada 5 años o dejar de hacer aceras, si es que hay que elegir, que realmente en el ayuntamiento tienes que elegir, no repartimos dividendo, pero los recursos van a algún sitio. Y la decisión fue reforzar el departamento, que también nos lleva a otro debate. Antes todos estos temas eran del Departamento de Asuntos Sociales. Hay que implicar efectivamente, como dice Carlos, a lo que es obras, hay que implicar la mentalidad completa, hasta del que pone el dinero, hace el informe de turno. Y en ese sentido, pues nos pasa que estamos haciendo adaptar un convento para un centro de día y apartamentos para SPACE. Y encima de ese mismo edificio, apartamentos municipales para gente mayor, que habrá que determinar qué perfil. Todo en parámetros de accesibilidad y cumplimiento de la ley. Pero luego el servicio y lo que económicamente incluso va a suponer a nivel nuestro, pues es una incógnita para la que tendremos que estar preparados. Ese porcentaje irá disminuyendo poco a poco o rápido, no lo sabemos, pero muy probablemente muy rápido, mucho antes de lo que nosotros tengamos capacidad realmente de adaptarnos. Estamos aprendiendo en movimiento, eso está claro, ¿no? Una y otra vez lo ponemos en valor, a sabiendas también que a veces podemos acercarnos más a aquello que deseamos y otras veces no, ¿no? Pero que hay que avanzar. Está claro que aquello que nos hace avanzar es la tecnología, entre otras cosas. Tú antes has comentado en tu presentación las preocupaciones éticas, ¿no? De cómo utilizamos esa tecnología, lo que esa tecnología nos da también. En el caso de las personas con demencia moderada a grave, que ya tienen dificultades para vivir de forma autónoma, ¿esto disminuiría o mejoraría aún más? Porque habrá quien piense, si alguien ya tiene de por sí ciertas dificultades quizá para gestionar según qué cosas en el día a día, ¿esta tecnología cómo puede ser más accesible? So the question is how the technology can be more accessible? Yes, and at the same time, the ethical problems about it as well. Yeah. So there are examples. For instance, if a person living by herself, a mother, I remember, of the family caregivers talked to me about that. Her mother, 90 or something, was not able to leave the house anymore, and we could give her, that probably an SOS alarm on the watch, and that you can push it, but you can also on your smartphone as a daughter see where your mother is walking, the GPS. So that has indeed give her more autonomy in that case, because the older person could leave the house and try to walk through the city. And people knew she was indeed wandering around, and when people in the neighborhood didn't trust it, they approached her and saw her watch and so on, so then they helped her. But also the daughter could see where her mother was, and at the same time call her, and sometimes it happened that she didn't understand on her watch, where is the phone coming from, how do I answer? All these kinds of things happen. But overall, it contributes a lot to autonomy. On the other hand, there are many examples, like there is an activity monitoring system, very cheap. Maybe I haven't seen it yet here in the booths, but you put sensors in every room, on the fridge, in the toilet, everywhere, on the front door.
And you can monitor, also with data collection, where the person is in the house. So again here, a daughter said, oh, I look every half an hour on my smartphone what my mother is doing. Okay, and both are happy with that. The daughter-in-law, because she lives 20 kilometers away, and she is now has more peace of mind, seeing what her mother is doing. But her mother said in the beginning, I don't want that. I don't want you to look all the time what I'm doing. But she had an accident and had a fall accident and so on. So then she agreed. So that's another example of losing autonomy. Another example is with cameras. I heard 2, 3 people saying our old father is monitored by a camera. And by cameras, 3 real cameras in the house. So normally we know from each other who is looking at the camera, so we have appointments on that. But we all the time keep our old father what he is doing, even in the bedroom. Is that autonomy? Is that desired? Well, the 3 sons in this case, they agreed. And I could not figure out if the father really wanted that. But I said we could not have him living alone if we didn't do that. So what is here the best? Really complex situation, an answer, indeed. Yeah, so there are many more examples, but that's the message that I wanted to give with the presentation. And it comes more and more with data collection, that things go automatically. And not that the sons or daughters are looking, but that they get the signal at night or whatever, and it's convenient. It gives more peace of mind for the children. But yeah. La siguiente pregunta, porque vamos a ir cerrando esta mesa redonda, es ¿cómo veis la evolución de vuestro propio proyecto en cuanto a las oportunidades que propone la Silver Economy? No dejamos de estar en un congreso donde el business to business tiene un peso importante. Cada vez tenemos más claro que lo social también tiene que ser con parámetros sociales. Tenemos que seguir avanzando teniendo eso en mente. ¿Cómo veis la evolución, cada uno, desde vuestro expertise y el lugar que ocupáis? Carlos, por ejemplo. Bueno, nosotros la verdad es que lo que notamos es un mayor número de consultas, ¿no? Y precisamente en la dirección que hablaba de que la gente quiere seguir viviendo en su casa, ¿no? Pero además de que no solamente es la vivienda, ¿no? Porque nuestra vida se desarrolla como en espacios, ¿no? Pues donde vivimos, donde trabajamos, donde nos curan, donde nos divertimos, por donde paseamos. Es decir, son una serie de microcosmos que luego tienen que estar unidos para que tengan esa continuidad, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, vemos que las personas mayores quieren seguir viviendo en su vivienda. Es decir, solamente aquellas personas que están en inclusión social o tienen un resto funcional muy bajo son las que pues sería deseable o desean ir a un lugar donde reciban esa, digamos, calidad de vida que ellos en su vivienda no pueden tener, ¿no? Pero por eso digo que lo importante es, o sea, la demanda es diferente a la de hace unos años. Es decir, hace unos años pues la gente te decía, estoy harto de trabajar y lo que quiero es que me preparen la comida, que me mimen un poco, porque decía, si yo con 10 años iba con mi padre cuando salía del colegio con el pantalón corto a cuidar las vacas o ayudarle en su trabajo, es decir, era una generación que había sufrido mucho y entonces pues todo, digamos, era bien recibido, ¿no? Ahora cada vez las personas mayores pues son más críticas con su situación, obviamente las expectativas son diferentes y entonces quieren seguir viviendo en su vivienda o no, pero bueno, es una elección en libertad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros seguimos recibiendo muchísimas consultas que tienen que ver con la escala pequeña, ¿no? Es decir, si yo no puedo salir de mi casa, está claro y yo quiero seguir viviendo en mi casa, quiero seguir viviendo en mi barrio, quiero seguir yendo a comprar el pan a la tienda donde me conocen, donde me saludan, pues por eso son tan importantes pues todos los proyectos, todos los programas de subvenciones, por ejemplo, para la implantación de ascensores en edificios ya construidos, ¿no? O que los ayuntamientos desarrollen ordenanzas para que permitan la ocupación de la vía pública, porque eso es lo que al final permite a las personas salir y participar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros seguimos teniendo muchísimo trabajo
trabajo, muchísimas expectativas. Y luego también pues, quiero lanzar una proclama en el trabajo multidisciplinar, ¿no? El trabajo en equipos multidisciplinares que lo que hacen es que te aumentan el conocimiento. Es decir, yo como arquitecto, el poder ir con una compañera mía, digo compañera porque son todas mujeres en este caso, con una terapeuta ocupacional, que ella va a hacer la evaluación de esa persona y luego me va a decir a mí, pues mira, Carlos, necesita hacer una transferencia por el lado izquierdo, por el derecho, dejarle la bañera que le viene bien o quitarle la bañera y poner un plato de ducha o va a tener problemas aquí. Es decir, ese trabajo, ¿no? O si vamos a mejorar la accesibilidad cognitiva, el tener un logopeda que nos explique pues, bueno, pues, cómo entiende, cómo ve, cómo visualiza. Pues, bueno, todas esas informaciones van a hacer que la respuesta sea mucho mejor, ¿no? Entonces, desde un punto de vista del día a día, la verdad es que las consultas siguen viniendo y siguen viniendo consultas de profesionales con otras formas de proyectar y con otros criterios como es la atención integral central en la persona. Entonces vemos que está evolucionando el mundo afortunadamente en temas también de tecnología. Lo único que me llamaba la atención cuando decía que en Holanda lo que antes costaba 20.000 euros en el año 2000, ahora son 1.000. Aquí todavía por 1.000 euros en el 2021 en España hacemos poca implementación tecnológica en una vivienda. Pero bueno, el mundo avanza, nosotros intentamos avanzar con él, la gente y las personas cada vez exigen más, quieren ejercer sus derechos obviamente y lo único que digo es que pues adelante, que desde luego nosotros trabajamos en esa dirección con interés y lo más profesionalmente posible, ¿no? Sin duda. Voy a ir a Ad, porque has dicho algo muy importante y es el encarecimiento de la vivienda y la escasez de cuidadores, de personas expertas, cuidadores y cuidadoras. Y desde la Silver Economy, ¿cómo nos podemos enfrentar a esto? Ad. Yeah, how can we face higher costs? That's what you ask. Well, I think, and that's also what you were surprised to hear, that the technology will decrease in cost anyhow. That's how you see in history. You see that with big computers when they started 34, 50 years ago. You saw that with, well, whatever, yeah, computers is probably the best example, but you see that also in robotics now. We didn't talk about robotics. You see here robots in the exhibition hall, several, even, for instance, Pepper, the big one, you see that in the Living Lab. Mm-hmm. That's a robot that costed in 2014, when it came on the market, 20,000 euros. I think a similar robot right now, so the Pepper is not maintained anymore and it will disappear, the one that you see here. But similar robots that can do a lot more are much cheaper, particularly from China these days. I've seen robots, for instance, well, you should have a look at that. For instance, Boston Dynamics. Remember the name Boston Dynamics? You can go on Google, and then you see robots. The most familiar one is a dog, a robot dog, that can do anything, play, jump, walk on the stairs, and do salto mortalos. They cost at this moment, they costed last year, 80,000 euros. Now, the Chinese have replicated that. They still do, but they also have their own development, as you know. And the same, more or less the same dog costs now 2,000 euros. Unbelievable what that robot dog can. So, what I also thought, we start a new experiment, a new project, where that same robot with 2,000 euros can be a guide for a blind person. Because you know, raising a dog for a blind person costs 50,000 euros in our country. Mm-hmm. So a dog for a blind person costs 50,000. But that robot dog costs 2,000. Okay, it still needs to be programmed, but maybe it will cost 10,000 at the end, but a lot cheaper. So what I would predict is, and you see that Elon Musk, you know, Elon Musk has already shown his humanoid. Humanoid is a robot that is really looking like a human, and it can do a lot. It can lift 20 kilograms somewhere else, bring it somewhere else, and so on. It can jump, but that robot is not for sale yet. But I can easily predict that in 10 years, it might cost maybe 5,000, 10,000,
and some of you might have it in your house. So the costs of all kinds of this kind of technology will decrease exponentially. And that's also what Sarah said. I think when you deploy this kind of technologies all from your startups that you are helping, it becomes more a consumer product, it becomes more accepted, and there's a lot more competition. So yeah, that will decrease the cost. I'm quite positive about that. That's really good point of view. Lisa, sobre la silverización, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que uno de los grandes retos es probablemente la planificación urbana, de necesidad también de dar respuestas de una forma más ágil. Son normalmente procesos que la innovación a nivel urbano o de este tipo de promociones llevan muchísimos años, 10 años por lo menos, para un proyecto de innovación, como puede ser Lugaritz o Egursegi, en que termine siendo construido e inaugurado. Si estamos hablando que de aquí a 2050 el 30% de la población vamos a ser mayores de 65 años y en 10 años hay pequeños pilotos dispersos en todo el territorio nacional, creo que estamos lejos de abordarlo con una mirada realmente de planificación y necesitamos respuestas mucho más ágiles, diversas y que estén abiertas a integrar pues, esa diversidad de la que hablamos, diversidad en cuanto a la estructura familiar, diversidad económica, diversidad en cuanto a esas necesidades de apoyos y también diversidad territorial. Hablamos mucho de esa innovación en ciudades, pero en España tenemos un gran reto también en todo el territorio de esa España vacía, que quizás no es el caso de País Vasco, ¿no? La configuración del territorio es distinta, pero ahí hace falta también muchísima innovación. Con lo cual, creo que parte de esa reflexión tiene que ir con esa visión de largo plazo a dar respuesta más ágil en los territorios, que al final es el escenario donde vivimos todos los días. Y si pensamos en esas necesidades concretas de personas que tienen mayor nivel de necesidad de apoyo o mayores niveles de dependencia, si damos una buena respuesta, estaremos también mejorando la calidad de vida de toda la sociedad. No estamos enfocándonos únicamente en un sector exclusivo, por supuesto, pero es que las personas cuidamos y es en pensar en esos ecosistemas otra vez, ¿no? No solo mejorar la vida de la persona que tiene esa necesidad, sino de todo su entorno, las familias, lo que cuesta, ¿no? Muchas veces cuidar y poder acompañar en esa evolución que muchas veces pues, viene asociado a renuncias o desequilibrios en cuanto a género, por ejemplo. Con lo cual, creo que es una reflexión que a nivel macro también tenemos que tener. Y luego, quizás también una reflexión del uso de la tecnología, que creo que también se aborda muchas veces con ese grado de innovación. A mí me encantan los nuevos avances tecnológicos, pero no pensar solo de una forma de desarrollo tecnológico pensado en el cliente final, ¿no? En el consumidor final, sino también mejorar los sistemas para que cosas rutinarias que quizás son trámites de gestión de datos o interacción entre un departamento u otro, el Big Data y la sostenibilidad, la medición de impacto, todos esos datos y tecnologías que son necesarias, al final creo que tienen también muchísimo potencial en darnos más tiempo para estar con las personas, que creo que es un poquito la esencia de lo que puede facilitarnos la tecnología. El contacto no lo tendremos, o creo, ¿no? Que no será buscar ese contacto con el móvil, que es cierto que estamos en un momento que tenemos todos esa conexión y estamos más separados. Todos hemos vivido, ¿no? Esa mesa donde hay dos personas con la tableta y no se hablan entre ellos. Quizás también un cambio de reflexión y de mirada hacia qué queremos hacer con esa tecnología y dónde queremos estar como sociedad. El parámetro tiempo de lo que está hecho la vida. Al final volvemos una y otra vez a lo mismo, ¿no? Que en las legislaturas, que de alguna manera los proyectos no solo sean esos 4 años, que aceleremos el proceso. Es decir, esto nos abre muchísimas oportunidades dentro de la Silver Economy. Propuestas, que lleguen propuestas, ¿no? Es lo que comentáis, John. Que lleguen y estemos capacitados, preparados para recibirlas y armarlas. Da igual quién está, es mi punto de vista, ¿eh? Si hay un esquema de trabajo,
será bueno o malo, tendrá suerte, no tendrá suerte, habrá recursos, no habrá recursos. En la medida en que nada es lineal, la cosa es tener todo lo más claro posible. Nosotros no tardamos 10 años, pero es porque se ha interiorizado, en mi opinión, en toda la organización, que esto es importante. Entonces, nuestro arquitecto lo sabe, la interventora lo sabe, la responsable de servicios sociales lo sabe. Todos lo saben y hemos tardado pues 5 años, que tampoco, igual es mucho, ¿eh? ¿Qué nos pasa? Que no hay mejor acicate que no tener alternativa. Cuando hemos vivido en el Goierri, que tú también conoces, supongo, Soy del que era industrial, trabajos, poco paro, poco esfuerzo, entre comillas, para reciclarte, cuando se te empieza a caer el modelo, tienes que buscar otro modelo. Y en ese modelo, el tema sociosanitario, estamos hablando del corazón de Guipúzcoa, un buen vivir en general. Bueno, pues ahí es donde, en teoría, nosotros en su día, y hace mucho, y fue una muy buena elección, se eligió, vamos a mirar esto, que esto es interesante. Y luego eso supone pues una mirada muy transversal, porque estás hablando de formación de personas. Nosotros ahora mismo no tenemos, en el sentido, quiero decirlo también con todo el amor, pero es el tema de los cuidados, personas que cuidan, cómo se forman, sea o no con tecnología, prepararles. Hay temas, son sectores muy feminizados, arrastran también, bueno, estigmas muy particulares. El modelo cultural, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Yo muchas veces, cuando me enfrento a la pregunta, digo, ¿a mí quién me va a cuidar? A ver si tú estás cuidando de toda la comarca y luego a ti no te cuidan. No, yo estoy de paso. No. Pero sí que el problema de la reflexión es que tiene que ser, mi opinión, desde luego 8 o 10 años, y tiene que ser lo bastante amplia para que el detalle del proyecto político, del ego, en su caso, no quepa. Ese Hay que es el gran trascender. reto. Sí. Hay que trascender. En este tema, sí. Sobre todo la herencia, ¿no? que tenemos, hay que trascenderla, sin duda. Muchísimas gracias, Elisa, Jon, Carlos, Ad. Un auténtico placer teneros con todo el expertise y toda la experiencia que lleváis. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.